Hola, somos Oscar y Belén. Bienvenidos a un episodio más de Una Una sola sola carne. carne. Querido Padre, te damos gracias por estos momentos que tú nos das, que nos permites compartir tu palabra, pero sobre todo tu sabiduría, para un mejor entendimiento dentro de nuestra vida conyugal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y corazón, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un tema muy importante, sobre todo en este tiempo que estamos hablando de la familia, ¿no? Recordábamos un poquito acerca del punto principal y el enfoque que le dimos al tema pasado y concluimos diciendo que un niño bien educado, instruido y guardado sería una persona donde el Espíritu Santo logre su manifestación, ¿no? Y es que esa es la labor del padre y obviamente también la familia, del entorno de la familia, la, la parte saludable que al niño se le dé de manera que él pueda desenvolverse, pueda desarrollar su máximo potencial en todas las áreas de su vida, ¿no? Entonces es un trabajo que nosotros tenemos que realizar constantes, ¿no? Y tenemos que ponerle ese énfasis, ¿no? A que eduquemos el alma, ¿no? Y en ese sentido derribar todas las estructuras y los argumentos que a veces se nos han opuesto para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, después de haber visto un poquito eso, entramos al tema de hoy que es la justicia en el hogar, ¿no? Es un tema como que tal vez muy poco enseñado, no se ha escuchado mucho acerca de esto, que es la justicia en el hogar. Eh, Comenzamos conceptualizando un poco la palabra. ¿Qué es justicia? Justicia es principio moral que se inclina a obrar correctamente, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Es la cualidad del justo, es justicia divina, es equidad y rectitud, ¿no? Entonces, si hablamos de la justicia en el hogar, podemos decir que somos nosotros los padres los primeros en proyectar ese principio, ¿no? ¿Y cómo es que nosotros podemos hacerlo? Sobre todo hoy en día, ¿verdad? Donde vemos tantas ideas que nos rodean, tantas ideas que se lanzan, ¿no? Por todos los medios de comunicación, donde uno ya no sabe cuál es la verdad. El niño, adolescente, joven lo escucha y muchas veces lo asume como verdadero, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros los padres podemos hacer esto, de establecer esos principios de justicia en el hogar? Todo lo que ellos vean que nosotros hacemos, primeramente, ¿no? Todo lo que ellos nos vean hacer, ellos también lo harán. Es decir, si ellos ven que nosotros somos personas honestas, que siempre hablamos verdad, que tenemos un buen trato, e incluso lo que nosotros habíamos estado ya hablando por varios episodios acerca de la pareja, del matrimonio, de la sola carne, si ellos ven en nosotros ese trato saludable, amable, de amor, si ellos ven que nosotros nos amamos como pareja, entonces ellos van a tener un ambiente saludable, van a crecer con un concepto del amor como verdaderamente es. Claro. Sí, amor, tienes razón. Pero antes de que formárselo a los muchachos, a los niños, es primero importante que se le forme a los padres. Es necesario aclarar y decirlo nuevamente, ¿no? El tema a veces de familia no es un tema muy popular entre la cristiandad. Y ese es uno de nuestras metas, ¿no? Devolverle esa importancia. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de reino. Y el reino no empieza legislando desde el local de reunión. Muchas personas le llaman templo, le llaman iglesias. Sino que se empieza legislando desde el hogar. Lamentablemente, los hogares llegan tan destruidos, ¿no?, a conocer a nuestro Salvador, que el local de reunión se ha tomado la atribución, pues, ¿no?, de tratar de dar la información divina desde esa posición, cuando siempre debió haber sido dada desde la habitación familiar. Es para nosotros muy importante que cada uno de los que nos oyen o nos ven entiendan que no solamente buscamos que ustedes tengan una buena relación,
entre esposo y esposa. Eso es bueno y eso es importante, claro que sí. Pero es importante que nosotros nos llevemos bien. ¿Para qué? Para que cuando empecemos a establecer asuntos mayores que rebasan la frontera de nuestro hogar, lo hagamos sin llevar peso muerto en nuestras espaldas. Muchas personas tratamos de construir algo, pero no tenemos bien edificado nuestro hogar. Entonces, tarde o temprano hay un agotamiento, en lo cual lo que se dejó atrás comienza a generar resistencia en nuestro avance. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que el llevarme bien, ¿no? Con mi cónyuge, eso va a cooperar en el reino. Entonces la perspectiva cambia, la expectativa es mayor. Y eso es lo que nosotros tratamos video tras video de despertar en cada uno de ustedes. Tienen que llevarse bien. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de reino. Porque el reino empieza en el hogar, no empieza en un local de reunión. Hoy con la pandemia ustedes pueden ver, se ha quitado los locales de reunión, no la iglesia, sino los locales de reunión. Ahora los locales de reunión son las casas, los hogares, como siempre debió ser. Antes de la pandemia se subestimaba las transmisiones por internet o por televisión, como diciendo, bueno, es que eso no es muy cercano, como que eso es muy frío. Sin embargo, hemos podido descubrir, los que han entendido, que se puede generar una provisión espiritual desde la habitación familiar. Y al que no lo ha podido ver, el que se sentía que algo le faltaba, como que están pidiendo que retornen pues las reuniones en el local de reunión, lo cual está muy bien, pero ya no podemos retornar con la misma actitud y la misma expectativa antes de la pandemia. Ahora tenemos que llegar a esos lugares con lo que hemos generado en la semana en nuestro hogar. Y parte de eso es la justicia. Una justicia que tiene que ser provocada por el padre y la madre delante de los ojos de los hijos. Es imprescindible. Porque ahora todos los que hablan de reino hablan de que tenemos que rescatar una cultura, que tenemos que rescatar un modo de vida, tenemos que rescatar una forma de ser que nunca se debió perder, pero que lamentablemente al paso de los siglos se fue diluyendo. Si ustedes recuerdan, ¿no? Cómo los principios de honestidad, de sinceridad y de integridad fueron influenciando todas las posiciones de poder. Antes, pues, un político que tenía un caso judicial, ya sea por robo o por otro tipo de cosas, ya ese político moría para la sociedad. No estoy diciendo que moría a muerte, sino que ya su carrera política era totalmente ya truncada. Ahora vemos que no, nuestros políticos están llenos de puros procesos judiciales. ¿Cómo ha bajado ese estándar? ¿Por qué? Porque nosotros hemos bajado ese estándar. Tal vez nosotros no éramos los diputados, no éramos los senadores, no éramos los presidentes, pero cuando los hijos de Dios conservaron un nivel, un estándar de justicia alto, de una manera directa influenciamos las esferas de poder. Influenciamos la educación, influenciamos la política, influenciamos la economía. Cuando estábamos, ¿qué? Nosotros respetando el estándar de justicia de Dios. Pero de aquí, desde hace 50, 60 años para acá, ese estándar se ha ido debilitando. Ahora las mismas esferas de poder ya han sido infiltradas por otras corrientes, otras ideologías que se han presentado fuertes, sólidas, y no tanto
honestas como la nuestra. Sin embargo, esas han gozado de mejor popularidad en las mentes de nuestros líderes. Es tiempo que nosotros volvamos a hacer la influencia a todas las esferas económicas, políticas, sociales y educativas, los medios de comunicación. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Estableciendo reformas en el local de reunión? No. ¿Haciendo un mejor culto? No. ¿Haciendo mejores adoraciones en el local de reunión? No. ¿Por qué? Porque la transformación empieza en el hogar. Nosotros siempre hemos querido hacer la transformación fuera del hogar, en el local de reunión. Es tiempo de volver a donde todo empezó, el hogar. En el hogar nosotros es lo que tenemos que establecer y fomentar justicia. ¿Cómo sé? Y esto es fácil. ¿Cómo sé qué tan justo soy? Simple. Pregúntale a tu cónyuge. Yo me estoy portando con justicia contigo. Mi esposa puede decir, bueno, en estas cosas no. Me toca prestar atención. Pero es así. O sea, no me digas que si tú eres un hombre áspero con tu cónyuge, estás caminando en justicia. La aspereza, pones a tu cónyuge indispuesta a querer hacer algo por ti. Hasta la forma de hablar tiene que ser modificada. No es que, es que son cositas pequeñas, eso no importa, lo importante es el reino. Mira, el reino sin amor es una dictadura más. Entiéndelo. El reino sin amor es una dictadura más. Y gracias a Dios que el reino de Dios rebosa de su amor. Y es a nosotros el sumergirnos en ese amor. Porque ese amor, como dice Romanos 5:5, por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es. Entonces es importantísimo, ¿no?, concluir de que verdaderamente la etapa de niños, cuando los hijos están siendo formados en el hogar, es muy importante, y vemos desde dónde es que nace este problema, ¿no? Porque ellos ya lo llevan cuando crecen, son profesionales, lo llevan a la sociedad, y es todo lo que ha pasado, ¿no? Por las etapas que han tenido que irse tergiversando los conceptos, que se ha ido diluyendo lo que es la disciplina, lo que es el orden en el hogar, lo que es la justicia. Entonces debemos nosotros establecer principios de rectitud, enseñando siempre las cosas que son rectas y las que no son. Eso es lo más importante que uno puede establecer en una casa, ¿no? Que ellos sepan cuáles son los principios de formación, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño infringe una norma, ¿no? Y desde luego que en todo hogar tiene que haber normas, tienen que establecerse leyes, ¿no? Si en lo secular, en un partido de fútbol hay normas a seguir, el que se infringe tiene una falta, ¿no? Igual un conductor de un auto también, si se pasa la luz roja también es sancionado. Entonces, en todo tiene que establecerse un orden, tiene que haber normas. En el hogar, por supuesto, también. Si un niño las infringe, también tiene que someterse a una sanción, ¿no? Que los padres tienen que definitivamente enseñar a través de ellos lo que es la obediencia, ¿no? Y hay que hacer las correcciones respectivas cuando eso no se cumple, explicándoles la razón por la cual uno está haciendo, ¿no?, la corrección respectiva. No es que simplemente uno le va a molestar o le va a pegar o simplemente va a lanzarse de gritos, sino uno es explicarles claramente por qué le estás tú castigando, ¿no? Y si es necesario que él pida perdón, enseñarles. Porque miren, todo lo que nosotros les enseñamos en el hogar es como la relación paralela a Dios, porque le estamos enseñando que sepa y pida perdón cuando comete una falta, ya sea a las personas que le rodean, ya sea a los padres, y si es necesario restituir el agravio, si hay que devolver algo, de repente en algún momento se tomó
algo ajeno dentro del hogar o en la escuela, hay que definitivamente hacer la corrección, ¿no? Y acá también hay que hacer una aclaración. Se tiene que establecer el estándar de justicia. ¿Cuál es el estándar de justicia que se tiene que dar dentro del hogar? La justicia según yo, según mi esposa, según lo que mis hijos puedan establecer como justos, no. El estándar que nosotros debemos establecer en el hogar es el estándar que da la palabra de Dios. Uno le llaman Torah, otro le llaman Tanaj, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, como tú lo has sentido. Tienes que establecerlo como que eso es lo que define. Así estés mal geniado, así estés triste, así estés contento, la palabra es lo que define lo que es bueno y lo que es malo dentro de tu casa. ¿Por qué? Porque si nosotros no establecemos la palabra de Dios como el estándar de justicia, mi estado de ánimo va a dictar lo que es bueno y lo que es malo. Porque me da pena mi hijito, entonces ya no lo castigo, a pesar de que hizo algo malo. O si estoy enojado, soy muy severo con él. ¿Se dan cuenta cómo el estado de ánimo afecta? Cómo tú impartes justicia. Por eso que la justicia no debe estar dirigida por emociones ni sentimientos, ni por pareceres, ni por conclusiones apresuradas sobre algo en lo cual no conocemos todos los aspectos que tenemos que evaluar. Por eso mejor vamos a lo que ya está establecido, como lo que es bueno y lo que es malo, la palabra de Dios. Pero tiene que ser primero practicada por nosotros como padres y así poderles dar una mejor educación en cuanto a lo que va bien y lo que va mal según nuestro Dios. Es importante memorizarte. ¿Por qué? Porque viene a ser nuestro código civil, nuestro código penal, como lo querramos ver, pero tenemos que saber Biblia para ser buenos administradores de justicia. Al ver el Hijo esa excelencia, esa calidad a la hora de impartir justicia, no según mis opiniones, sino según la opinión de nuestro Dios, dada a través de la palabra, se genera un justo criterio en los hijos y un justo criterio también en nosotros. ¿Por qué? Porque su justicia de Dios, cuando la practicas, enriquece nuestra conciencia, nuestra comunión, nuestra manera de ver, sentir la vida desde una perspectiva más saludable, pero sobre todo sólida, dándole integridad a todos los aspectos que nosotros vamos a desarrollar o estamos desarrollando, en los cuales nuestros hijos son testigos. Y para que sean buenos testigos y buenos imitadores, es necesario que nosotros dominemos este código, que es la palabra. Exactamente. Entonces, los padres tienen que tener mucho cuidado con las infracciones de los hijos. Lo que están haciendo cuando no se les corrige es cauterizar la conciencia del niño, ¿no? Por eso tenemos que estar atentos siempre a qué es la labor, el seguimiento que nosotros tenemos que tener ese trabajo, ¿no? Cuando no se ponen límites, cuando se infringen las reglas, nosotros vamos a ver las consecuencias a futuro, ¿no? Y ese joven, ese niño va a tener muchos problemas más adelante, ¿no? Enseñar, por ejemplo, cosas básicas a no tomar lo ajeno, ¿no? Y eso es algo que se ve mucho, ¿no? De pronto el niño, el hijo viene del colegio con materiales que no son de él, entonces el padre no le dice nada, simplemente no. Y yo recuerdo, ¿no? Ahorita trae a mi memoria que mi madre, por ejemplo, siempre nos revisaba las cartucheras y pobre que si traíamos algo que no era nuestro, nos avergonzaba y nos hacía devolverlo, ¿no? Es más, en una oportunidad, yo tendría 6 años y lo recuerdo que una compañerita me regaló una cadena de oro. Y bueno, a esa edad uno ni siquiera tiene una noción de lo que vale el oro ni nada. Simplemente yo lo vi como un regalito que me dio y lo llevé a mi casa.
Cuando mi mamá me vio, me dijo, ¿y esto? Ah, me ha regalado una amiga. Y cuando mi mamá me vio, se escandalizó. Al otro día fue conmigo al colegio a devolver eso de quién era. Mi mamá pensaba que yo me lo había cogido de alguien, supongo, no sé, se hizo todo un problema. La cuestión es que se llegó otra vez a las manos de la dueña de mi compañera la cadena, ¿no? Entonces, yo le agradezco, ¿no? Con esas cosas que los padres antes eran muy meticulosos en esos aspectos, ¿no? Habían cosas que no se podían hacer, que era lo peor, ¿no? El no saludar, por ejemplo, era una falta grave, ¿no? El no saludar a un adulto, el no cederle el asiento. Es más, se les trataba a los padres de usted con tanto respeto. Hoy vemos que no hay nada de eso, ¿no? A veces los hijos quieren hasta pegarles a los padres y todas esas cosas que hoy vemos es producto de toda la liviandad que se ha tenido, de todo lo que se ha dejado pasar en cuanto a la disciplina, al orden y a la justicia en el hogar, ¿no? Se ha determinado que los hijos que desarrollan más su capacidad son aquellos donde han crecido en un lugar donde ha habido reglas claras, bien definidas, donde ha habido disciplina aplicada de acuerdo a las edades, ¿no? Y verdaderamente hay muchas personas que dan testimonio de ello, ¿no? En todo lugar debe establecerse reglas para que exista un orden. Obviamente los padres tienen que estar de acuerdo y estas también ser comunicadas claramente a los hijos. Es importante el tiempo y la forma en la que deben ser hechas y el momento, ¿no? Es decir, que ellos tienen que tener conocimiento claro. Cuando el padre establece que esto no se debe hacer y el padre tiene que explicar claramente por qué, ¿no? Sí. Y justamente aquí parte de esa definición es también tener claro lo que significa juzgar. Ya que tienes el estándar de justicia de nuestro Padre, nos toca a los padres, ¿no? De nuestro Padre Celestial, nos toca a nosotros como padres el administrar esa justicia. Acá viene la palabra juzgar. Y es necesario hacer una aclaración. La palabra juzgar, como sale en Mateo 7, versículo 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Muchas personas utilizan esto como para ser permisivos, para ver algo que verdaderamente se ve mal a todas luces, sin embargo te lo dicen para que te quedes callado. Y otros lo toman como que sí tengo que hacerlo. Ok, la palabra acá que dice Jesucristo, ¿por qué? Porque en Jesucristo dice en Mateo 7, no juzgues para que no seas juzgado. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 2, verso 15, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Entonces, ¿acá qué pasa? ¿Hay una contradicción? No. Lamentablemente cuando nosotros pasamos o cuando nos interpretaron la palabra de Dios al español, traducen con la misma palabra al español de dos palabras distintas en el original. Empecemos con Mateo 7. La palabra juzgar es crino, que significa en síntesis condenar. Entonces nuestro Señor Salvador nos dice, no condenes para que no seas condenado. Y en 1 Corintios capítulo 2, verso 15 dice, en cambio el espiritual, aquí la palabra es anacrino, que significa investigar, preguntar, inquirir, examinar. Entonces, en cambio el espiritual examina, inquiere, pregunta todo, pero él no es inquirido por nadie. ¿Se dan cuenta cómo cambia el panorama? ¿Cómo cambia ya la reflexión? Ya no es que tú no puedes condenar. Lo que Jesucristo establece, nuestro Jesucristo, es que tú no puedes condenar a la persona sin antes haber examinado, haber preguntado, haber inquirido. Si no hacemos ese proceso, caemos en condenar a la persona. Y eso es una injusticia. Y esto se tiene que trasladar muy bien dentro del hogar. Esto pasa mucho del esposo
contra la esposa o la esposa contra el esposo, que juzgamos deliberadamente, de una manera superficial, condenamos a veces el actuar de nuestro cónyuge, sin haber preguntado, sin haber inquirido, sin haber examinado. No debemos apresurarnos a establecer una opinión o una razón sin conocer todos los factores. Y dentro de lo que es el seno familiar pasa eso. Es que yo ya le dije, es que es así, pero se tiene que inquirir, se tiene que investigar. ¿Por qué? Porque eso es parte de caminar en justicia. Es parte. Entonces dice que cómo tú puedes examinar desde el hombre espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 15. ¿Quieres tener una correcta administración de la justicia de nuestro Padre? Tenemos que incursionar mucho, mucho e intensamente en la dimensión de Él. Y es algo que tiene que ser aprendido y sobre todo acostumbrarnos a habitar en esos ambientes. Porque ¿cómo inquiero? ¿Cómo investigo? Porque yo puedo usar la palabra de Dios, pero si no lo uso desde el espíritu correcto, esa palabra le resulta condenación a la persona. Pero si yo lo uso como es apreciado por el ser espiritual de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 15, entonces tú administras una correcta justicia delante de todos. Y es importante descubrir y acostumbrarnos que esa administración tiene que ser sólida, consistente dentro de lo que es la sola carne, lo que nosotros le llamamos, ¿no?, el matrimonio, pero nosotros le decimos la sola carne. ¿Por qué? Porque el matrimonio no encierra en su totalidad lo que significa ser una sola carne de Génesis capítulo 2. Queremos tener una familia estable, se necesita un matrimonio estable, una sola carne estable. ¿Y cómo se establece ese equilibrio? Con justicia. Y el administrar bien esa justicia es desde el ser espiritual, lo que también nosotros en el versículo 16 de Primera de Corintios capítulo 2, la mente de Cristo, el discernimiento de Jesucristo en nosotros. Excelente, entonces eso es lo que nos compete a nosotros los padres, ¿no? Que el padre esté preparado. Por eso es que Dios estableció que ellos fueran los que dieran la identidad a los hijos, ¿verdad? Y de esa manera ellos, en ese encuentro con el Padre, en esos niveles espirituales, puedan implantar una justicia desde el corazón del Padre, ¿no? Eterno. Entonces necesitamos nosotros hoy fomentar esta voz, ¿no? De manera que los padres puedan despertar, puedan nuevamente activarse en eso, en ese diseño que Dios les dio a ellos desde un inicio, para que ellos pudieran instruir en el hogar a los hijos, pudieran establecer esa justicia, ¿no? Tenemos que enseñarles y hacerles entender que las malas decisiones tienen consecuencias, ¿no? Cuando hay una situación que ellos, tal vez los hijos, no acatan, tiene que dejarse claro que eso va a tener una consecuencia. Tenemos que tener en cuenta que tiene que haber sabiduría tanto en las reglas como en las sanciones, ¿no? Como Dios lo hace con nosotros, ¿no? Que verdaderamente en su infinita sabiduría Él sabe cómo nos amonesta cada uno, ¿no? Sabe cómo nos disciplina, cómo nos corrige, porque es nuestro Padre. Entonces se tiene que establecer todo ello en la casa, en el hogar, y establecer que eso se tiene que cumplir. Cada norma que se establece se tiene que cumplir. Por supuesto que vamos a ver en el camino manipulaciones, vamos a ver situaciones en las que de repente nosotros mismos, por no sentirnos con la autoridad, vamos a pasar por alto algunas cosas. Entonces, desde ahí es que empiezan los errores, ¿no? Y tenemos que ir corrigiendo todas esas cosas. Las reglas van evolucionando
conforme van creciendo, ¿no? Cuando son niños son un tipo de reglas y a la medida que ellos van siendo más mayores, se van trasladando a mayores responsabilidades también, ¿no? Para que ellos más adelante puedan desempeñarse en la vida con respeto, con rectitud, como todo padre desea para los hijos, ¿no? Entonces es necesario que nosotros les enseñemos que en el hogar se establecen normas para el bien de ellos, ¿no? Porque ellos van a ser bendecidos cuando verdaderamente sean hijos obedientes, ¿no? Porque no solamente les vamos a enfocar el lado del castigo, de la sanción, del reglamento y todo, sino que también se les va a motivar, se les va a premiar cuando ellos también sean hijos obedientes y hayan respetado las normas, hayan hecho su trabajo respectivo que nosotros les hemos encomendado. Entonces, también eso es válido para que ellos también tengan un premio, ¿no? Por ello. Un buen padre es el que enseña justicia a sus hijos, ¿no? Y establecer que en el hogar debe de haber cero injusticia, que es la base de la educación, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que debemos hacer los padres? Enseñar a que ellos tengan una comprensión de lo que es justo y de lo que es injusto, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Para esto no necesitamos pues ser un teólogo, un profeta ni nada, sino que nosotros nos damos cuenta y sobre todo cuando el hombre de Dios, como decía mi esposo, el hombre tiene una comunión con el Padre, va a tener ese discernimiento, va a tener esa sabiduría para saber establecer una regla, para saber amonestar, para saber dirigir, para saber ser guiado por el Espíritu de Dios en el momento determinado y qué es lo que tiene que hacer en ciertas Sí. situaciones, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Una temprana incursión en tus hijos con lo que es la justicia de Dios, que se encuentra a la hora de que leemos los versículos o los capítulos de la palabra de Dios, va a fomentar en los muchachos, en los niños, pues un mejor criterio a la hora de tomar decisiones. Y, y uno podría decirme, bueno, es que yo no tengo esa sabiduría o yo no tengo esa manera de decir la palabra de Dios, me trabo. Bueno, simple. Agarra la palabra y léela, porque la palabra es por sí misma juzga las cosas, pero entendiéndola desde Anacrino. Investiga las cosas, las escudriña las cosas por uno. ¿Por qué? Porque ya está ahí la respuesta. Por eso que la obediencia es importante. Porque si la palabra te dice esto es malo, uno tiene que obedecer, es malo, punto. No, es que a mí me parece que no, porque parece que la Biblia lo que dijo que era malo ahí fue en ese tiempo. Ahora ya no. O sea, así comenzamos nosotros a pensar. Entonces ahí es donde viene la obediencia, donde mi razón y mi manera de pensar también tienen que ir cautivos a los pies de Cristo, a la obediencia de su manera de pensar. Aunque a mí me parezca una manera de pensar anticuada, esa manera en la cual Jesucristo definió lo que era bueno o malo, lo que Dios en su palabra definió lo que era bueno o malo, no es relativo, no está sujeto a una moda o a una tendencia del momento. Por eso que el día de hoy se establece justicias relativas, dependiendo a la manera de pensar, ya no de Dios, sino del hombre, estableciendo una relatividad, donde vemos que en países por decir, la marihuana es ilegal, en otros países es legal. No, pues es que es por fines medicinales, dicen. No, es que por fines recreativos. ¿Se dan cuenta cómo se cambia? Es como en el comunismo, ¿no? O el socialismo, ¿no? O un gobierno dictatorial, ¿no? Viene y quita las empresas privadas y las vuelve a la fuerza estatales. El gobierno le llama expropiación. ¿Pero cuál es su verdadero nombre? Robo. ¿Se dan cuenta cómo se cambian las cosas?
Entonces, asimismo nosotros hacemos esos cambios de términos cuando nos vemos confrontados por la palabra. Entonces debemos también obedecer. Si eso es malo en el siglo XV, en el siglo XVIII, en el siglo XX, siglo XXI, el siglo XXX. Eso nunca va a cambiar. Pero hoy nos cuesta trabajo entender eso. Por eso que el estándar se tiene que establecer con su palabra y nosotros modelándolo. Así es. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el pecado tiene dos dimensiones. Pecamos contra el cielo, es decir, pecamos contra Dios y contra la persona que hemos agraviado. La justicia no es sofisticada, no es teología, no necesito ir a una escuela profética, no tiene que ver con entrar en el espíritu o estar o no estar, sino que son cosas básicas que uno sabe que tiene que corregirlas, que sabe que son justas y no. ¿No? Por ejemplo, en el hogar, los niños cuando ven ciertos programas de televisión que no les edifican, entonces tenemos que enseñarles que esos programas no les conviene, explicarles el motivo por cual. Enseñarles también que la mentira es una falta grave, porque hoy en día la sociedad, ¿no? Como decía mi esposo también en ciertos términos, hoy día la mentira pues no es una mentira, no pasa nada, es una mentira piadosa, blanca, roja, de todos los colores, pero la mentira es mentira. Y Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Yahweh, pero los que hacen verdad son su contentamiento. O sea, no podemos decir que la mentira no pasa nada, que la mentira es algo simple, que no es grave. Entonces le enseñamos a nuestros hijos a mentir porque ellos nos escuchan mentir todo el tiempo. Nos ven que a veces en la iglesia somos una persona, hablamos una cosa y luego en la casa hablamos otra cosa. Les enseñamos que no juzguen a nadie, pero ellos lo que nos escuchan todo el tiempo en la casa es hablar de los hermanos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar una enseñanza de esa forma? Estamos prácticamente dando un mensaje extraviado. Apocalipsis 1:8 también habla, 21:8 nos habla de que los mentirosos no heredarán el reino. Eso es algo que uno diría, entonces, si fuera algo tan pequeño, ¿por qué Dios va a dar un calificativo tan alto para eso? Pero sí, la mentira es algo grave, que desde niños nosotros vemos, no, porque es niño miente, le dejamos pasar. No, es que es así, son etapas. Aún hasta los psicólogos, yo he escuchado que es parte del crecimiento, de la adaptación, de no sé qué cositas más que inventan, ¿no? Entonces, no, eso no puede ser, la mentira va a ser mentira siempre. Si tú no le enseñas a tu hijo que no debe mentir, ¿cómo va a crecer ese niño si tú no le exhortas, no le enseñas? Que eso es algo que Dios abomina. Entonces, hoy mientes pequeño y mañana más tarde, ¿en qué no podrás mentir? Entonces, debemos nosotros, como dijimos anteriormente, mostrar ese modelaje, nosotros primero, los padres. Porque de lo contrario, no, lo que nosotros hablemos va a ser, se lo va a llevar el viento, no va a causar nada en nuestros hijos. Por eso es que no está causando tal vez hoy en día todo lo que tú le puedas decir, porque hay una doble vida, hay un doble sentido en todo esto. Entonces tenemos que encontrar maneras de poner sanciones cuando se infrinja una norma o una mentira, ¿no? Realizar, no sé, cuando veamos algo de este tipo, encontrar la manera estratégica de nosotros sancionar algo así, ¿no? Y que ellos se den cuenta que es una falta grave. También hay que tener en cuenta el reconocimiento cuando se ha cumplido con todo lo debido, ¿no? Como les estaba mencionando antes. No mostrar que la justicia es relativa, ¿no? Sino que es total y absoluta. Porque de lo contrario le vamos a dar un concepto equivocado y cuando ellos estén en Dios, en ese sometimiento a Dios, también lo van a tomar de esa manera, lo van a enfocar así, ¿no? Entonces, hay tres ámbitos donde los límites y la disciplina debe estar clara. Y hoy nosotros nos vamos a dar cuenta con esto, que por eso es lo que hoy estamos viviendo. Los tres ámbitos son el hogar, la escuela y la comunidad. Si nosotros no establecemos esta disciplina y estas normas en el hogar,
tampoco va a ser en la escuela y mucho menos En la comunidad. en la comunidad, en la sociedad. Por eso vemos hoy la sociedad que estamos hoy percibiendo, ¿no? Y es necesario que volvamos a esa educación, a esa disciplina, a ese orden, a esa justicia establecida por Dios. Los padres tenemos que conocer bien las reglas para ir junto con ellos y ayudarlos en este proceso a que ellos puedan cumplirles, enseñarles la obediencia, enseñarles que la obediencia trae la bendición, porque eso nos lo dice el Padre en Deuteronomio, que estas bendiciones le seguirán a los que obedecen. Lo dice claramente, entonces se le tiene que instruir al niño desde esa perspectiva para que ellos puedan también de esa manera obedecer en el hogar, ¿no? Porque saben que eso va a ser gratificado y que obviamente va a ser visto no solamente por los padres, sino por Dios también. Claro. Ya para finalizar, creo, remarco, ¿no? Que hay 3 lugares donde la justicia se tiene que expresar. Y este es el desafío, este es el reto que ahora nosotros tenemos, que es en el hogar, es en la escuela y es en la comunidad. Lamentablemente ya lo que es escuela y comunidad se ve como una lucha perdida. ¿Y por qué lo digo? Porque medianamente o casi nada se hace en el hogar. Nuestros esfuerzos tienen que ir encaminados a hacer una lucha frontal a que la justicia de Dios empiece en el hogar, porque en el hogar están los futuros docentes, están los futuros profesionales de la educación, están los futuros líderes de la comunidad. Entonces, no tratemos de reformar comunidad si nuestro hogar no está bien fundamentado en justicia. No tratemos de modificar la educación si nuestro hogar no está fundamentado en la educación de justicia de Dios. Tenemos que enfocar nuestro ataque, nuestro esfuerzo en rescatar a la familia. Eso es un tema de reino. Por eso que como no ha sido tomado en serio, ahora vemos que en los líderes religiosos que nosotros tenemos, también hay divorcio, hay separación, hay disolución. Tenemos que recuperar otra vez el hogar. Tiene que convertirse en nuestra primera trinchera de combate. Nuestro centro de operaciones para que el reino despegue. No podemos seguir construyendo algo cuando no tenemos claro qué es lo que origina el reino y cómo empezó en una pareja que caminó en justicia. Así lo estableció nuestro Señor. Enfoquemos que hay que rescatar. El estándar de justicia tiene que volver al seno del hogar. Así es verdaderamente, así es que seamos nosotros los padres una inspiración de orden, de disciplina en nuestros hijos y que hagamos de nuestro hogar un lugar donde todos queremos llegar. Así que oramos por todas las familias que en este momento nos están mirando. Oramos para que cada uno sea también esa inspiración, los padres, para los hijos, para que juntamente con los hijos puedan realizar esta tarea, para que la obediencia sea un principio que se establezca en cada hogar, que la justicia de Dios pueda ser establecida, enseñada, impartida, revelada a cada corazón del hogar y que volvamos a esos hogares como el inicio, que tenían un corazón ferviente, un corazón con una actitud de obediencia al Padre y que sea cada uno bendecido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.